divertían en fiestas sexuales con sexoservidoras colombianas pagadas por los narcos. Entonces, mientras eso no cambie, mientras no veamos la situación de arriba y se estemos saturando las cárceles de jovencitos que agarran con unos cuantos gramos de marihuana, mientras no cambiemos ese orden. Mira, desde la prohibición de la guerra contra las drogas de Richard Nixon en 1971, estamos hablando de 40 millones de jóvenes encarcelados, afros, latinos, pobres, todo. Los ricos no van a la cárcel por esos temas. Entonces estamos frente a un 2.5 billones de dólares gastados para combatir y al final tenemos ahora más drogas, más potentes, más accesibles y sigue habiendo una profunda desigualdad en la forma como opera esta supuesta lucha contra el narcotráfico y los mecanismos que se utilizan que efectivamente han sido absolutamente ineficaces, pero al mismo tiempo han generado el enriquecimiento de unos cuantos, y no me refiero solo a los narcotraficantes. No, de transnacionales. Queda claro que en Estados Unidos la nación, la potencia mundial, la política antidrogas ha fracasado, igual que en México, ¿no? Este es un concepto que acuñamos hace algunos años para referir a lo que está ocurriendo con el asesinato sistemático de jóvenes en México y en otros países latinoamericanos. Entonces, como parte de tratar de entender cómo es posible que la violencia sea la principal razón de muerte de jóvenes y en una condición donde en nuestro país por primera vez tenemos una disminución de la esperanza de vida al nacer, justo derivado del asesinato de las y los jóvenes, pues nos obliga a pensar qué es lo que está ocurriendo. Se asesina a 8 mujeres cada día en nuestro país, el feminicidio es un asunto brutal, pero también tenemos. El año pasado fueron 24,000 asesinatos en México. De jóvenes. En general, gran parte de ellos son jóvenes, 2.400 en Tijuana. Entonces, todo esto nos obliga a pensar de una manera amplia, conjunta, porque no es solo característico de México, sino de toda América, de construcción de los sentidos de vida y de muerte de las y los jóvenes. Y para eso realizamos un diplomado que inició en 2016, ya es su 4ª edición, y que este diplomado convoca a especialistas de España, de México, de Centroamérica, de Argentina, de Colombia, de Brasil, de Argentina, ya lo había dicho, y todos ellos para pensar cómo es que se están dando estos procesos en nuestros países. Es interesante destacar que este diplomado cierra la convocatoria el 15 de abril e iniciaría el día 6 de mayo. Entonces, la convocatoria está en la página del Colegio de la Frontera Norte, ahí pueden encontrar, ahí pueden hacer las inscripciones y bueno, está destinado a una población muy amplia. Gran parte de quienes atienden la convocatoria son académicos. Los cuerpos de seguridad, la milicia, en contra de los carteles, ha sido de otra forma, pero en México la declaración de guerra sí fue un fiasco. Doctor, ¿cuál es el objetivo del diplomado? ¿Qué es lo que se espera? La invitación a quienes no han tenido la oportunidad de acudir a los anteriores, ¿qué exhortos se les hace? El objetivo fundamental es reflexionar de manera conjunta con quienes se inscriban por parte de un grupo de especialistas muy reconocidos en América Latina sobre lo que está ocurriendo con esos procesos de construcción del sentido de la vida de la juventud. ¿Qué está pasando con las y los jóvenes en América Latina? ¿Cómo construyen sus proyectos? ¿Cómo se expropian las esperanzas? ¿Cuáles son los principales retos que están viviendo? Y sobre todo colocar lo que ha sido un gran marco de precarización de la vida. Más de 200 millones de personas en pobreza en América Latina. Y cómo desde ahí entonces emergen ciertas narrativas y ciertas expectativas donde esta adscripción a los marcos de la ilegalidad se vuelve importante, pero sobre todo entender que estamos viendo una muerte innecesaria. La principal causa de muerte de jóvenes en el mundo es la violencia, de la misma manera en el caso mexicano. Entonces lo que necesitamos es entender cuáles son los distintos rostros de esa violencia y cómo influye en la construcción de los proyectos de vida de las y los jóvenes. Esto obviamente nos lleva a repensar el propio sentido del proyecto de país, el proyecto de nación, el horizonte de civilización que estamos construyendo. Y creo que por ahí los temas que vamos a discutir en ese diplomado, pues van a permitir que la gente que lo tome
tenga una serie de referentes de toda América Latina, que no solo incluye el caso mexicano, incluye lo que está ocurriendo en Centroamérica con la limpieza social, la Mara Salvatrucha, el Barrio 18, incluye los falsos positivos de Colombia, incluye el tema de las favelas en Brasil, incluye la muerte de afrobrasileños que mueren 2.5 veces más de lo que representan en términos poblacionales en el caso brasileño, implica la muerte también por los actores políticos en el caso argentino. Entonces vamos a tener una mirada panorámica sobre América Latina y finalmente cuáles son los sentidos de vida y de muerte que atraviesan los proyectos juveniles. Doctor José Manuel Valenzuela, investigador del Colegio de la Frontera Norte, le agradecemos su tiempo, interesante el tema y creo que puede dar para más entrevistas que nos van llevando ahí por una vereda, por diversos caminos, pero que finalmente nos llevan al mismo punto, ¿no? Que es el análisis de la violencia derivada de una actividad ilícita y que ha llevado niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres al mismo destino. Muchas gracias. Gracias a Atahualpa por la entrevista y saludos a tus escuchas, lectores y a quienes nos ven. A quienes nos ven. Muchas gracias. Información de los medios y sobre todo cuándo se vuelve esto relevante. Se vuelve relevante cuando esos dispositivos forman parte de tus contextos de vida. No es el corrido, es cuando esas posibilidades tú las ves como elementos que están a tu alcance y cuando esa violencia te circunda. Entonces, por ahí va. Hay que enseñarle a nuestros hijos en las escuelas a diferenciar lo que es un movimiento, lo que es un delito, más prevención. Más prevención. Te puede gustar la música, no idolatrar los actos delictivos, determinadas cosas. Sí, y hay muchos narcocorridos, por ejemplo, previenen, dicen no te metas en esto, ve lo que a mí me pasó, el dolor, la muerte, la ausencia, la cárcel, son los mismos desenlaces de la vida. Aquí un punto importante es que además de la educación, además de la recepción crítica de esto, formarnos en eso, pues tiene que ver con acabar con la profunda complicidad que hay desde los ámbitos de gobierno empresarial. Podemos discutir si eso es correcto o no es correcto, pero la gran mayoría de ese dinero pasa por los grandes bancos. El Congreso de Estados Unidos reconoce que por lo menos 11 o 12 de sus principales bancos lavan dinero y sin embargo no tiene mecanismos para protegerlo. Entonces, al mismo tiempo, nunca lo ha intentado. Nunca procesan a un banquero. Un banquero, además, cuando ha ocurrido casos, que ha habido algunos, las multas no son ni el 1% de lo que lavaron. Es una gran hipocresía, eso es a lo que yo voy. Y luego tienes el otro gran tema, de la opacidad de la información. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos entrega masivamente armas a los narcotraficantes mexicanos, 2006-2007 en receptor abierto, 2010-2011 con Rápido y Furioso. ¿No? Entonces, a ver, pero ¿cómo? Armas. Miles de armas. Miles de armas y que detonó en un escándalo cuando se supo que esas armas se usaron para atacar a oficiales norteamericanos cuando asesinan a Zapata, entonces de repente tú dices, a ver, ¿de qué se trata esto?